Buen día. Mi grupo está conformado por Susan Scarlett Vargas, Adelaida Gutiérrez y la suscrita Juliana Jaimes. Somos el grupo número 1 de legislación. El día de hoy pues vamos a hablar del contrato laboral, las modalidades de contrato, la indemnización laboral, el periodo de prueba, los derechos y obligaciones del empleado y el empleador. Entonces vamos a comenzar. Nosotros escogimos la empresa Confanorte. Le hicimos un estudio con algunos trabajadores. Por políticas de la empresa no se pudo grabar ni poder realizar encuentros, toda vez que el director tenía la agenda ocupada. De todas maneras, pues nosotros hicimos una retroalimentación a algunos trabajadores y le explicamos los temas anteriormente expuestos. Confanorte es la caja de compensación familiar. Es una corporación de carácter privado sin ánimo de lucro que cumple funciones de seguridad social con personalidad jurídica. El objetivo de esta empresa es brindar atención integral a la primera infancia, niños con capacidades especiales y sus familiares, en espacios que favorezcan el aprendizaje significativo. También promueven los espacios de calidad de vida y la sana convivencia a través de la atención especializada mediante acciones articuladas de un equipo interdisciplinario en términos de salud, nutrición, educación, recreación, deporte, cultura, cuidado y participación con el fin de favorecer el desarrollo físico, afectivo, emocional, cognitivo y social. Dicha población facilita el desarrollo como seres individuales e irrepetibles y titulares del derecho. Visitamos la empresa en 2 ocasiones y nos pudimos reunir con algunos trabajadores a quienes les explicamos y retroalimentamos sus conocimientos en cuanto a la modalidad de los contratos que actualmente tienen, compartiendo experiencias y retroalimentando sus conocimientos. Entonces estuvimos explicándole el contrato laboral, el cual está tipificado en el artículo 22 del Código Sustantivo del Trabajo, a quienes les manifestamos que el contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica bajo la continua dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneraciones. Entonces allí con los trabajadores ellos nos explicaron, no todos tienen el mismo contrato, hay personal que está en periodo de prueba y así. Entonces realizando un estudio, Confanorte cumple con los elementos esenciales para realizar un contrato laboral, como está estipulado en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual está constituido por el contrato a término fijo de 1 año a 3 años y contrato escrito a término fijo de 1 año a 3 años y a término fijo inferior a 1 año, basados en sus cláusulas del Código Sustantivo del Trabajo. También encontramos que bajo la modalidad de un salario como retribución del servicio, como lo está estipulado en el contrato. También tuvimos la oportunidad de explicarle las modalidades del contrato. El contrato de trabajo es escrito
el contrato está en término indefinido, tendrá una vigencia mientras subsistan las causas que le dieron el origen. Se puede establecer que si este tipo de contratos representan más ventajas que desventajas para el empleado y la empresa, porque determinan mayor estabilidad y productividad para las partes. Ese es el que está a término indefinido. El contrato indefinido está tipificado en el artículo 50. Todo contrato de trabajo es revisable cuando quiera que sobrevengan imprevisibles y graves alteraciones de la normalidad económica. Por ejemplo, por fuerza mayor, por la muerte o la inhabilidad del empleador, por suspensión de actividades o clausura temporal de la empresa, por licencias o permisos temporales concedidos por el empleador. También encontramos la indemnización laboral. Para ahondar un poco más en este tema, es cuando se termina el contrato de trabajo por parte del empleador. Es imprescindible haber agotado los procesos disciplinarios que cuentan el motivo que se va a señalar para soportar la causal del despido, ya que si no se da en los términos señalados, el despido puede ser injusto y habrían indemnizaciones. Esas indemnizaciones serían, eh, se clasifican varias. Entonces, le voy a continuación a relacionar pues las más relevantes. Indemnización por despido sin justa causa. Esto está en el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 64. Tenemos la indemnización por falta de pago, según el artículo 65. Y tenemos la indemnización por términos del contrato de trabajo referido a la protección de la maternidad, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo. Tenemos allí encontraban en esta reunión que compartimos con algunos empleados, un joven que se encontraba en periodo de prueba. Entonces, pues hablamos con él y también le retroalimentamos sus conocimientos, explicándole que pues el periodo de prueba se define o está establecido según el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 76, el cual lo define como un periodo de prueba en una etapa inicial del contrato de trabajo que tiene por objeto, por parte del empleador, apreciar las aptitudes del empleador, la conveniencia de las condiciones del trabajo. Entonces allí las dos partes entran pues a mirar eh, la actitud que tiene el funcionario que desea adquirir el empleo, y a su vez esta persona pues define y tiene un claro conocimiento qué actividades va a desempeñar. El periodo de prueba debe ser estipulado en el contrato de trabajo, cualquiera que sea su tipo. Entonces, como se había mencionado anteriormente, puede estipularse en un contrato de trabajo a término fijo indefinido por la duración de la obra o la labor, o incluso en el contrato de trabajo ocasional o transitorio. El periodo de prueba no se presume, se, eh, se pacta expresamente en el contrato de trabajo. Al respecto, dice el artículo 77 del Código Sustantivo del Trabajo, en el cual se tipifican las, las actividades relacionadas anteriormente en el periodo de prueba.
Allí pues también le explicamos a los empleados los elementos esenciales del artículo 23, que es la prestación pensional del servicio, redistribución o remuneración del servicio. También encontramos en el contrato escrito en su artículo 39 que se debe contener las cláusulas que aceptaron las dos partes y la identificación de cada una en el lugar y fecha donde se prestará el servicio. En el contrato verbal, cuando es verbal, las dos partes deben ponerse de acuerdo en cuanto a las labores a realizar para sí mismo, tener un claro conocimiento del pago, el tiempo del contrato y el lugar donde se va a ejercer la actividad. Tenemos que en el contrato fijo, en el artículo 45, este debe ser siempre por escrito y su duración no puede ser superior a 3 años, pero es renovable. También tenemos que en el contrato a término fijo puede ser inferior a 1 año o superior a 1 año. Entonces, el término del contrato en su artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo dice que la terminación del contrato con justa causa son estipuladas en su artículo 63. Entonces, por los motivos que anteriormente se expusieron. También pudimos compartir los derechos y obligaciones de las dos partes. Entonces, los derechos del trabajador. Tenemos a la ocupación efectiva durante la jornada de trabajo, la promoción y formación en el trabajo, a no ser discriminado para acceder a un puesto de trabajo y a la integridad física y a la intimidad. Otro derecho a percibir puntualmente la remuneración pactada y de lo demás establecido en el contrato de trabajo. Deberes del trabajador: cumplir con las obligaciones concretadas del puesto de trabajo conforme a los principios de la buena fe, cumplir las medidas de seguridad, higiene que se adoptaron según lo estipulado por Seguridad y Salud en el Trabajo, que aborda todos estos temas, cumplir con las órdenes e instrucciones del empleador en el ejercicio de su función directa, no realizar la misma actividad que la empresa en competencia con ella, contribuir a mejorar la productividad y lo demás que haya quedado establecido en el contrato de trabajo según lo definido. Tenemos también las conclusiones. Durante el desarrollo del trabajo evidenciamos que esta empresa cumple con la normatividad del Código Sustantivo del Trabajo, garantiza el cumplimiento y la finalidad del mismo, que consiste en lograr la justa relación del empleador y sus trabajadores. Se evidencia las diferentes características que tiene un contrato de trabajo, lo cual nos aportó un amplio conocimiento de estas herramientas. A continuación pudimos tener un breve relato del señor Carlos, quien nos va a explicar lo que retroalimentó con nuestras visitas a la empresa. Hola, soy Carlos, actualmente laboro en esta empresa desde hace 2 años. Inicialmente ingresé como un contrato escrito con un periodo de 3 años. La verdad nos pareció interesante la retroalimentación que tuvimos, conocer nuestros deberes y derechos como empleados y demás temas relacionados en el Código de Sustantivo de Trabajo, donde pudimos identificar todos los tipos de trabajo y los términos de cada uno de estos. Me siento agradecido con la actividad que laboro y lo que espero seguir continuando haciendo.